Muy bien, ya. Bueno, hoy continuando con las charlas vamos a hablar sobre la artritis, que es la enfermedad más frecuente por ahí, ¿sí? En reumatología infantil, ¿sí? Dentro de las que vamos a ir viendo. Bueno, definimos artritis como la tumefacción y o dolor o rubor o limitación articular, ¿sí? Porque un niño puede venir, ¿sí? Con que ya hace bastante tuvo inflamada alguna articulación y nosotros solo podemos ver la limitación. Entonces decimos, acá algo pasó, ¿sí? Por ahí en ese momento no vemos que tiene artritis en esa articulación, por ahí en otra, pero podemos decir, bueno, en esta articulación que está limitada, muy probablemente, si no se fracturó, si no tuvo un traumatismo o algo previo, esta también está, ¿sí? Tuvo inflamada, ¿sí? Inflamación, tumefacción articular o limitación. Vean cómo esta, ¿sí? La flexiona y esta menos de 90 grados, ¿sí? Las causas de artritis, las más frecuentes, ¿sí? Por ahí en los niños son de causa infecciosa, ¿sí? Siempre hay que descartar alguna enfermedad hemato-oncológica, de causa inflamatoria, metabólica o un trastorno osteoarticular no inflamatorio, son en líneas generales las causas de artritis. Nosotros vamos a ver obviamente de causa inflamatoria. Para recordar un poquito, ¿sí? De acuerdo a la evolución, la artritis puede ser aguda, ¿sí? Menos de 6 a 8 semanas de evolución. Y hablamos de una artritis crónica cuando, ¿sí? Está entre 6 y 8 semanas de evolución. Y de acuerdo al compromiso articular, podemos decir que la artritis tiene un compromiso oligoarticular cuando hay un compromiso inflamatorio entre 1 y 4 articulaciones. Y hablamos de poliarticular, ¿sí? Cuando compromete, ¿sí? 5 o más articulaciones. Estos términos tienen que quedar, ¿sí? Bien claros. Bueno, artritis idiopática juvenil, ¿sí? La definimos como una artritis en una o varias articulaciones sin causa etiológica conocida, que comienza antes de los 16 años y persiste al menos 6 semanas. Hablamos de algo crónico, ¿sí? Más de 6 semanas, ¿sí? Con exclusión de otras causas de artritis. Ya descartamos lo infectológico, lo metabólico, lo oncológico. Una vez excluido todo, ¿sí? Y tiene un tiempo de evolución, ¿sí? Que habla de cronicidad, hablamos de artritis idiopática juvenil. Anteriormente, ¿sí? Se utilizaban otros términos como ARJ, ¿sí? Y ahora usamos AIJ. Así que a partir de ahora lo que vean AIJ es artritis idiopática juvenil. La prevalencia e incidencia es desconocida, ¿sí? Diferentes estudios sugieren que la incidencia estimada de AIJ es de 10 a 20 casos nuevos por 100.000 por año. La AIJ es 2 veces más frecuente en las niñas, ¿sí? En la sistémica, ahí ven una S, AIJ sistémica, se observa igual proporción de género. ¿Sí? Pero si no, en todas las demás, mayoritariamente es más frecuente en niñas, ¿sí? Y se ha descrito en todas las razas y áreas geográficas. La causa de la IJ permanece desconocida, ¿sí? Y los mecanismos no han sido claramente establecidos, ¿sí? Se cree que puede haber factores. Hay factores genéticos, ¿sí? En algunas personas, ¿sí? Algunos factores ambientales, como alguna infección viral, bacteriana, o el estrés psicológico puede ser el gatillo, ¿sí? Para que en alguien predispuesto se encadene la enfermedad. A veces está descrito, ¿sí? Que el trauma, un traumatismo que tenga un chico, por ahí es muy frecuente que la madre diga, sí, se golpeó la rodilla, y a partir de ahí le queda inflamada, ¿sí? Pero bueno, no es que sí o sí hay un traumatismo previo antes de que el chico, ¿sí? Tenga la inflamación. A veces, no hay nada, empezó la rodilla así, pero la artritis idiopática juvenil tiene una base genética compleja, ¿sí? Que compromete los efectos de múltiples genes relacionados con la inmunidad y la inflamación.
y hay algunos HLA de clase 1 y 2 que se asocian con un riesgo incrementado de desarrollar algunos subtipos de la enfermedad. ¿Sí? Esto se hace en algunos estudios, ¿no? ¿Sí? No es que uno lo hace habitualmente, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay algunos pacientes que en las formas poliarticulares se vio que ¿sí? hay una predisposición del DR1 y DR4, en otras poliarticulares el DRB1, ¿sí? En las oligoarticulares se dio el HLA-A2, a modo informativo, nada que hagamos habitualmente esto. Bueno, y vamos un poco a la clasificación, ¿sí? Esta es la clasificación del hilar que se usa, aunque ¿sí? se están por validar por ahí otra nueva clasificación. Pero bueno, esta ¿sí? es la que usamos por ahora habitualmente. ¿Sí? Vamos a ver que la clasificamos en oligoarticular persistente y extendida. Ahora vamos a ir viendo todas. Poliarticular con factor reumatoideo positiva, poliarticular con factor reumatoideo negativa, AIJ sistémica, la psoriásica y la artritis relacionada con entesitis. Y hay algunas ¿sí? indiferenciadas que pueden cumplir criterios para más de una, o no, el chico tiene artritis, pero no cumple criterios para ninguna. En general, la gran mayoría las podemos definir. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver a la IJ oligoarticular. ¿Sí? Es la forma más común de AIJ, ¿sí? Entre el 25 y 56%. Hablamos de oligoarticular cuando afecta a 4 o menos articulaciones. ¿Sí? Esta artritis ¿sí? predomina en nenas ¿sí? menores de 6 años, habitualmente, ¿sí? con un pico entre los 2 y los 4 años. Y generalmente, ¿cómo comienza esta artritis? Con una monoartritis de rodillo-tobillo, que es la que causa la impotencia funcional. Lo más habitual es la rodilla, ¿sí? que se inflama, que viene a la guardia, que la internan, que la punzan, que le dan antibióticos. ¿Sí? Y los infectólogos y los traumatólogos ven que no mejora, que no mejora, que no mejora. Entonces, una de las causas sí puede ser el inicio de una artritis. Pero hasta que no cumpla determinadas semanas, yo en la primera semana de evolución no voy a pensar en una artritis crónica. ¿Sí? Pero eso es lo más habitual. ¿Sí? La oligoarticular se subclasifica en dos grupos, según la evolución que presente tras los primeros 6 meses de enfermedad. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que en los primeros 6 meses ¿sí? el paciente quede con esas, ponele que empezó con 2 rodillas y un tobillo. ¿Sí? Si esos primeros 6 meses ¿sí? Queda con esas 3 articulaciones, se dice que es persistente. Ahora, si va agregando, ¿sí? O sea, el paciente empieza con 3, pero después termina con 6, ¿sí? Primero tenía 3, y después le aparecen más. Es una oligo extendida, no vas a hacer una poli. No es que primero fue oligo y después es poli, ¿sí? Es una oligo extendida. ¿Sí? Bueno, entonces, si el número aumenta y asemeja más a una poliarticular, ¿sí? Se dice que es extendida. ¿Sí? Y obviamente entre las dos, ¿sí? esta va a tener peor pronóstico porque tiene más compromiso de las articulaciones. ¿Mm? Estos niños, ¿sí? la oligoarticular, suelen tener el FAM positivo. ¿Sí? Y son los que tienen mayor compromiso ocular, o sea, mayor manifestaciones extraarticulares. La más frecuentes es la ocular. ¿Sí? Son pacientes que tienen más riesgo de uveitis, ¿sí? Y eso va a llevar ¿sí? A las sinequias, ¿sí? ¿Qué pasa? Se inflama el ojo, ¿sí? Todo esto es un proceso inflamatorio a nivel sistémico, inflama el ojo, ¿sí? Al inflamar el ojo se empieza como todos los tejidos a pegotear, digamos, esas son las sinequias, ¿sí?
Eso va a generar glaucoma y eso va a generar, ¿sí?, también por ahí la ceguera. Es una causa importante si uno no lo trata, ¿sí? Por eso le solicitamos la lámpara de hendidura. Con la lámpara de hendidura donde se ve si hay uveitis, si la ven, ¿sí?, inflamado en el ojo, ¿sí? Esto es una catarata en un paciente que tiene uveitis, ¿sí? Por eso es importante en estos pacientes el control oftalmológico, ¿sí? Lo pueden hacer la uveitis antes de que empiece con la artritis o la pueden hacer después, ¿sí? Los pacientes, ¿sí?, que tienen más riesgo de uveitis son los que tienen el FAM positivo. ¿No? Y esto es más o menos, ¿sí?, cómo se presenta oligoarticular. Menos de 4 articulaciones, habitualmente, que compromete grandes articulaciones. Rodillas, tobillos, miren acá, compárenlo acá. Esta es una paciente de 2 añitos de acá, ¿sí? Le saqué las 2 fotos para que vean. ¿Ven el dedito este? Aparte tenía la rodilla y el tobillo esta nena, una chiquitita. Pero para que vean este piecito, cómo es importante ver todas las articulaciones. Miren este dedito. ¿Sí? Y esta también es una paciente de acá, ¿sí?, que tiene una artritis, que no la muestro porque la vi yo, pero no terminó siendo una oligoartritis crónica. Esta nena, ¿sí?, amodiformática. Hazle una micobacteria, me parece. Raro, ¿sí? No, me la mandan después de como 6, 7 meses que la seguía traumatos y porque nada, acá, una artritis crónica, me la mandan a mí, ¿sí? Yo la infiltré, ¿sí?, y no anduvo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle, pero vino horrible, vamos a ponerle metrotexate, dije yo. Y le pedí una placa y una PPD. La placa no decía nada, PPD positiva. No vamos a poner nada, dije yo. Pido tomo patológico. Cultivo y biopsia, raro, pero bueno. Por eso las causas, ¿sí?, siempre hay que descartar infeccioso, porque una chica no tenía más que esto, que la artritis, así que bueno, llegó. Miren acá, bueno, esta rodilla que la ven en flexión, todo, pero miren la hipotrofia muscular comparada a uno y otro, ¿eh? Diagnósticos diferenciales en una IJ oligoarticular, principalmente infeccioso, ¿sí?, que no sea una artritis séptica inicialmente o causa infecciosa crónica, reactiva, que tenga algún traumatismo previo, ¿sí?, que tenga artrosis, sangre, así que tenga algún trastorno hematológico y le genere alguna inflamación de las rodillas o de causa tumoral. Bueno, ahora, siguiendo la clasificación, vamos a ver la poliarticular, seropositiva y seronegativa, ¿sí? Seropositiva. Hablamos de seropositividad cuando encontramos un factor reumatoideo. O sea, tiene un paciente una poliartritis con factor reumatoideo positivo, decimos que es seropositiva. Y un paciente con poliartritis con factor reumatoideo negativo, decimos que es seronegativo. Esta representa el 20% de los pacientes con AIJ. Hablamos de poliarticular cuando afecta 5 o más articulaciones. Esto lo vimos al principio, durante los 6 primeros meses de enfermedad. Como ya dijimos, la mayoría son más frecuentes en las niñas. Y esta, sí, lo que tiene la característica, la otra, suele ser por ahí más asimétrica. Por ahí una rodilla de un lado, o las 2 rodillas y un tobillo, o una rodilla y un tobillo. Esta tiene la característica de ser más simétrica y comprometer pequeñas y grandes articulaciones. ¿Sí? ¿Sí? Compromete más las caderas también, la columna cervical, que por ahí la oligo no. ¿Sí? Y la ATM, la temporomandibular. ¿Sí? Entonces, dijimos que poliarticular había 2. ¿Sí? Seropositiva, cuando tiene factor reumatoideo positivo, seronegativa, ¿sí?, cuando tiene factor reumatoideo negativo. ¿Sí? La seropositiva es la que más se parece a la del adulto.
¿sí? Los adultos tienen casi todo, ¿sí? Digamos, poliarticular con factor reumatoideo positivo. Nosotros no, tenemos de todo un poco, pero ellos, ¿sí? Casi todo es factor reumatoideo positivo. ¿Sí? Son mujeres de la segunda infancia y adolescencia, están acercando más a la adultez, con poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Y es una enfermedad, comparando la seropositiva y la seronegativa, más erosiva porque tiene factor reumatoideo. ¿Sí? La negativa son nenas por ahí más chiquititas, con poliartritis de la primera infancia y tienen mejor pronóstico. O sea, le hago FAN, factor reumatoideo o factor reumatoideo negativo, el FAN puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Lo mismo que en esta, puedo tener FAN positivo, FAN negativo. ¿Sí? En estas, sí, en la poliarticular son chicos que están más comprometidos. Por ahí en la oligo yo tenía chicos de 1 a 2 rodillas, estas son chicos que están más comprometidos, con más compromiso articular, ¿sí? Entonces en el laboratorio se pueden ver cosas. En la oligoartritis, por ahí, puedo tener un laboratorio normal, ¿sí? O por ahí un eritro un poco elevado y todo lo demás no me muestra nada, porque tengo 1 o 2 articulaciones comprometidas, ¿sí? En cambio, en estos que son mayor compromiso articular, sí, por ahí tienen alguna anemia de procesos crónicos, puede haber aumentos de reactante de fase aguda, hipergamma-globulinemia, pero no es que me hace el diagnóstico, me dice que hay reactante de fase aguda, ¿sí? Y no me está dando el diagnóstico, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿sí? Compromiso de carpos, ¿sí? De metacarpianas, estas también, las PIF, ¿sí? Todas inflamadas, ¿sí? De rodillas, y como dijimos, ¿sí? Compromete, ¿sí? La columna cervical, ¿sí? Puede dar una subluxación atlantoxoidea, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, cuando tengo un niño con mucho compromiso articular, bueno, puede ser algo reactivo, ¿sí? Y las reactivas, ¿sí? Pueden también presentarse, ¿sí? Con mucho compromiso del estado general, pero por ahí duran 4 semanas, 5, y ahí terminó, ¿sí? No se hacen más de 6 semanas y se van haciendo crónicas. Pero al principio puede simular. Que yo le haces un laboratorio, que encontrás un micoplasma, algo que por ahí te justifique o no. ¿Sí? Alguna otra enfermedad del tejido conectivo, o sea, un chico puede empezar con poliartritis y ser un lupus, no una artritis, ¿sí? O ser otra vasculitis, o ser una esclerodermia, algo que después se define. También puede tener poliartritis y descartar algo oncológico, puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal y algún síntoma como artritis también, o tener alguna inmunodeficiencia y también tener una poliartritis. Entonces, en el abanico estudiamos todo, descartamos una cosa, descartamos otra, ¿sí? Bueno, otra, siguiendo la clasificación, tenemos la artritis sistémica. Creo que hubo un Ateneo hace poco de las chicas, no me acuerdo qué presentó. Sí. Bueno, ¿sí? Son pacientes, ¿sí? Que se presentan habitualmente con fiebre de más de 2 semanas de evolución y al menos, el criterio dice, al menos 3 días consecutivos. ¿Sí? Artritis, que puede estar presente o no. A veces pueden tener fiebre y nada más, y después hacer la artritis, o estar presente junto con la fiebre, y habitualmente es una artritis que es simétrica y poliarticular. ¿Sí? Y a su vez tiene otros signos sistémicos, fiebre, artritis y algo más. ¿Sí? El algo más puede ser que tenga o no, no siempre lo tiene, ¿sí? El exantema, ¿sí? Puede ser maculopapular o a veces urticariano, ¿sí? Es evanescente, va y viene con la fiebre, ¿sí? Son pacientes que pueden llegar a tener hepatosplenomegalia, linfadenopatías y serositis, ¿sí? O sea, es bien sistémico el paciente, ¿sí? Y en estos pacientes, ¿sí? También encontramos en el laboratorio los hallazgos, son anemia, puede haber leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, ¿sí? Hipergamma, elevación ligera de transaminasas, aumento de ferritina, ¿sí?
Obviamente que en estos pacientes entran en el estudio de un febril prolongado, ¿sí? Y uno va a ir descartando un montón de cosas. Aún así, si fuera claro el cuadro, si el paciente tiene fiebre, artritis, rash, bien característico, siempre hay que descartar proceso infeccioso y oncológico. La IJ sistémica, ¿sí? Representa entre 10 y 15% de los casos, ¿sí? Tiene igual incidencia en ambos sexos, ¿sí? No predomina como las otras que predominan en mujeres, con un pico máximo entre el año y los 5 años. Son nenes chiquitos, ¿sí? En el adulto, cuando empiezan después de los 16 años, se llama enfermedad de Steele. Son pacientes cero negativos, ¿sí? No nos ayudan, no suelen tener factor reumatoideo y FAN negativo, ¿sí? Y una de las complicaciones importantes, ¿sí?, de esta enfermedad sistémica es el síndrome de activación macrofágico, que en otras patologías es el hemofagocítico. Esto es lo mismo, ¿sí?, pero en enfermedades reumatológicas, ¿sí?, es el síndrome de activación macrofágica. Lo mismo que el hemofagocítico. Bueno, los pacientes, ¿sí?, tienen la fiebre, que es característica, ¿sí?, un rash, poliartritis, que puede estar o no al inicio, ¿sí?, adenopatías, hepatosplenomegalia, acá miren, ¿sí?, los carpos, como lo tiene inflamado, las manos, el estado general del paciente suele no ser bueno, ¿sí?, porque les duele básicamente. Por ahí se les va la fiebre y están un poquito mejor, pero ¿sí?, si no el estado no. Diagnósticos diferenciales, siempre lo infeccioso y lo reumatológico, ¿sí?, a la cabeza, otras enfermedades del tejido conectivos, síndromes autoinflamatorios que también suelen tener fiebre, y artritis, y rash. Bueno, y las menos por ahí frecuentes, ¿sí?, de artritis idiopática, dijimos la psoriásica. Esta tiene una edad de inicio que puede ser niños pequeños, de 2 a 4 años, o niños más grandecitos, entre 9 y 11 años, ¿sí? Son chicos que presentan, ¿sí?, como dice la palabra, artritis más psoriasis, ¿sí? La artritis puede preceder en años al exantema. Vos podés tener artritis y no tener el rash característico de la psoriasis, o tener los dos juntos, ¿sí? O al revés, podés tener psoriasis y después agregar artritis, ¿sí? Suele ser una oligoartritis, menos de 5 articulaciones, y asimétrica, ¿sí? Y puede comprometer tanto grandes como pequeñas articulaciones, ¿sí? La característica que tiene, ¿sí?, es que compromete, ¿sí?, las vainas tendinosas, ¿sí?, y produce una dactilitis, que es como el dedo de salchicha, más, ¿sí? Y los cambios, ¿sí?, en la piel característica, los cambios unguiales, ¿sí?, y también pueden tener uveitis, como la oligoarticular también, que suele tener. La poliarticular y la sistémica no es tan frecuente, la pueden tener igual, pero la que da más la que da más uveitis es la oligoartritis. Bueno, como dijimos, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? En un paciente que tenga artritis y exantema psoriásico, ya está, no hay dudas, ¿sí? Ahora, si el exantema no está presente desde el inicio, ¿sí?, por lo menos, ¿sí?, debe tener 2 de los siguientes. O sea, tener la artritis más un familiar de primer grado con psoriasis. O sea, si el paciente tiene la artritis y tiene dactilitis y un tío con psoriasis, y es muy probable que le aparezca después el exantema, o como uno pueda decir, ¿sí?, este paciente es muy probable que sea una psoriasis, ¿sí?, y da más secuelas de la artritis, con más erosiones, ¿sí? Y los que tienen, habitualmente estos pacientes, tienen factor reumatoide de FAN negativo, y hay que pedirles el HLA-B27, que está asociado a eso. Bueno, y las lesiones, sí, características a nivel unguial, que lo hacen con años de evolución por ahí, ¿no? Al principio, sí, es el pitting, que son las
las lesiones localizadas en las uñas, onicolisis o hiperkeratosis. Entonces la dactilitis, ¿sí? La parte de la artritis hace la dactilitis. ¿Sí? Los cambios unguiales, bueno, el rash de la psoriasis, ¿sí? Y las lesiones por ahí en las uñas. No es muy común, los adultos sí tienen un montón de pacientes. ¿Sí? Acá hace poco hubo un nene internado con una artritis que le habían pulsado la rodillita, era en marzo, abril, como acá en el cuarto, con dactilitis, le habían pulsado una rodilla. Yo lo vi, después se le fue, qué sé yo, y lo vi el otro día y me acabo de enterar que el tío tiene psoriasis. Psoriasis, artritis, y tiene FAN y factor hematológico negativo. Ahora estoy viendo a ver si le consigo, busco el HLA por un lado, pero acá no lo hago. Artritis relacionada con entesitis, ¿sí? Ya terminamos. Representa, ¿sí? Entre el 3 y el 11% de las AIJ, ¿sí? Esta sí es más frecuente en el sexo masculino. También suele ser una oligoartritis asimétrica, ¿sí? Generalmente comienza en las rodillas, en los tobillos, y con el tiempo evoluciona y compromete las sacroiliacas y la columna vertebral. ¿Sí? Y esta tiene una particularidad que también da entesitis. ¿Sí? Todas pueden dar entesitis, pero esta más frecuentemente, que es la inflamación en el punto de inserción de los tendones, ¿sí? Que habitualmente son el tendón de Aquiles, en la fascia plantar, en la inserción de la rótula, en los puntos de inserción. En la artritis en la IJ relacionada a entesitis hay una gran predisposición genética importante, ¿sí? Están asociadas como la psoriasis al HLA de 27, hay una historia familiar de espondilitis anquilosante, ¿sí? Que en los adultos se la conoce como espondilitis. Acá es la artritis relacionada a entesitis según esta clasificación. También pueden, ¿sí? Como todas, dar compromiso, ¿sí? A nivel extraarticular como la uveitis. ¿Sí? Son varones que pueden tener uveitis, ¿sí? Compromiso de grandes articulaciones de miembros inferiores, de tobillos, ¿sí? Rodillas, pero es bastante característico los tobillos que se le afecten, ¿sí? Y bueno, van comprometiendo y anquilosando, ¿sí? Todas las sacroiliacas y la cadera, los ossitos. Bueno, el diagnóstico de la artritis es clínico, ¿sí? Los laboratorios nos pueden ayudar, ¿sí? Pero el diagnóstico es clínico. Un paciente que tiene artritis, que persista más de 6 semanas, hablamos de una artritis crónica, y ahí descartaremos, y por exclusión, ¿sí? Si descartamos lo otro, hacemos el diagnóstico de artritis. O sea, necesito que cumpla el tiempo para decir esto es crónico. ¿Sí? Entonces a veces hay que decir, por más que el cuadro esté muy claro, ¿sí? El metrotexal que se le voy a poner, que es el tratamiento específico, si cumple, ¿sí? Las 4 semanas, las 6 semanas, o sea, salvo que sea muy claro y sea muy urgente que no empiece, ¿sí? Que no haya dudas. En general tiene que cumplir las 6 semanas. Porque si es algo reactivo y se le va, ¿sí? ¿Para qué le puse metrotexal? Entonces, ¿qué exámenes complementarios, ¿sí? Le voy a solicitar? ¿Sí? Hemogramas, reactantes de fase aguda, hepatograma, proteinograma, la ferritina en los sistémicos, si no todos nos los pedimos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Más cultivos, serologías, me va a ayudar a descartar oncológico e infectológico, ¿sí? Y ahora, si yo quiero clasificar a la artritis, ¿sí? ¿Sí? Le pido el factor reumatoideo y el FAN, ¿sí? Pero no son indispensables para el diagnóstico, ¿sí? Me pueden venir los dos negativos, y el chico tiene una artritis crónica de 2 meses con todo negativo. Y me viene factor reumatoideo y FAN negativo. Es una artritis, ¿sí? Pues es una artritis crónica, descarté todo. ¿Sí? Ahora me viene un FAN positivo, bueno, ¿sí? Me va a servir
para clasificar la poliartritis, si es seropositiva, seronegativa, y yo sé que si tiene un factor reumatoideo, ese paciente va a tener peor pronóstico porque su enfermedad va a ser más erosiva. Me ayuda para clasificarla, no para el diagnóstico es clínico, ¿sí? Y si tiene un FAN, yo voy a saber que ese paciente tiene más riesgo de uveitis. ¿Sí? Bueno, a veces necesitamos para el diagnóstico alguna artrocentesis, cultivos, biopsias, ¿sí? Si genera algo de duda, como la nena de la rodilla, la representé que terminó siendo una TBC, bueno, hubo que hacerle cultivos, biopsias. ¿Qué otras cosas solicitamos para el diagnóstico también? Estudios de imágenes, ¿sí? Radiografías comunes, que siempre tienen que ser comparativas en los chicos, ¿sí? Si tiene una carpo comprometida, hay que sacar los dos, porque yo tengo que compararlo, y los chicos tienen... se me trabó la... No, pero los cartílagos de crecimiento, ¿sí? Bueno, veamos esta, no se ve muy bien con esta, pero pueden ver que acá vemos los huesitos, ¿sí? Y en esta está todo anquilosado. La osteopenia, ¿sí? Esta es una adulta igual, la saqué, pero vean que siempre es comparativo y bueno, las imágenes nos ayudan. Y en realidad, esta sería una paciente de acá que solamente tenía un carpo afectado, que hacía como 3 meses que no lo movía, ¿sí? Y si, por ahí cuando lo vean en la casa, si comparan esta con esta, van a ver que es diferente, esta van a ver que tiene un poquito de osteopenia, si la comparan con esta, algo muy mínimo, porque esa chica hacía 3 meses, no sé, no movía la mano, plena pandemia, y tenía dolor e inflamación. Van a ver que sutiles, pero para eso sirve comparar. Otras imágenes que podemos utilizar son las ecografías, ¿sí? Que nosotros pedimos un Doppler, ¿sí? Un Power Doppler, ¿sí? Donde se ve la hipervascularización cuando está activa. Acá hacen la ecografía común. Antes hacía, porque bueno, tiene que estar entrenada la persona que lo haga. Se fueron los dos que hacían, los dos especialistas, así que nos quedamos sin nada, pero ayudaba un montón, porque a veces uno no sabía, bueno, si tiene inflamado, pero ¿está activo o no está activo? Entonces servía el Doppler, pero bueno, no tenemos a nadie. Y en los lugares públicos hay poca gente. Sale mucha plata y lo hacen en los lugares privados. Y si bien no pedimos, ¿sí? La resonancia, no pedimos habitualmente, ¿no? Porque los chicos se quedan dormidos y otras cosas, ¿sí? Las resonancias pueden ver cambios tempranos, ¿sí? Que por ahí clínicamente uno no los puede ver si son muy sutiles, si uno tuviese duda de algo. Para el tratamiento de estos pacientes, obviamente que siempre se requiere un equipo multidisciplinario, ¿sí? El pediatra, obviamente, el reumatólogo, el traumatólogo, kinesiólogo, como hay compromiso oftalmológico, el oftalmólogo, el endocrinólogo, porque usamos corticoides para evaluar el crecimiento, algunos tienen otras enfermedades autoinmunes asociadas, el psicólogo, ¿sí? Y es importante que el paciente, ¿sí? Realice actividad física, rehabilitación si necesita, con kinesiólogos, que nos faltan muchos acá. ¿Cómo hacemos el manejo inicial? ¿Sí? El paciente tiene mucho dolor, tiene inflamación, así que yo le tengo que, ¿sí? Calmar el dolor, ¿sí? Con un AINE reglado, un tratamiento inicial, sintomático, puedo usar cualquiera, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, el que tenga, ¿sí? Ahora, si el paciente está muy inflamado, ¿sí? Que no le alcanza, ¿sí? Tiene muchas articulaciones, usamos corticoides, ¿sí? Un poco de corticoides, ¿sí? Habitualmente usamos la meprednisona, ¿sí? Y le vamos a calcular la dosis si es a 0,5 a 1, dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Cuanto menos corticoides usemos, mejor, y el menor tiempo posible, ¿sí? En algunos pacientes, por ejemplo, si hay una única rodilla comprometida, ya vimos que es una oligoartritis, ¿sí? Lo que hacemos, ¿sí?
le inyectamos corticoides. ¿Sí? Y por ahí con eso solo, como es una sola articulación, anda bien. Si no anda bien, le agregaré otra cosa. ¿Sí? Pero a veces, un tiempo con antiinflamatorios, y si es una sola articulación, la artrocentesis con corticoide y vamos bien. Ahora bien, el tratamiento inmunosupresor de primera línea para los pacientes es el methotrexate, ¿sí? Que lo podemos usar vía oral o inyectable subcutáneo o intramuscular. La dosis es a 15 miligramos metro cuadrado semana, ¿sí? Hay que suplementar con ácido fólico para disminuir la toxicidad. Y hacemos un monitoreo inicialmente al mes o 2 meses y después cada, ¿sí? 3 o 4 meses con un hemograma, un hepatograma mínimo. No es una rutina, pero eso mínimo por la hepatotoxicidad que da. Puede el methotrexate dar vómitos, dolor abdominal, intolerancia, puede dar hepatitis, por eso controlamos los efectos adversos. Ahora bien, si el paciente no responde, ¿sí? Podemos pasar a biológicos. A modo informativo, alguno que estuvo conmigo, alguno vio. Pero también hay biológicos que se usan en enfermedades inflamatorias, han tenido muchos chicos internados acá en enfermedades, así que escucharon hablar del adalimumab, del infliximab, pueden tener en clínicas afuera pacientes que se internan para pasar infliximab, porque tienen enfermedades inflamatorias, así que, bueno, estos son anti-TNF, ¿sí? Ahora, antes venían en jeringas, ahora vienen algunos, ¿sí? Vienen en las lapiceras, estas, ¿sí? Y hay algunas medicaciones que son enviables, endovenosas, y se internan en el hospital del día para pasárselo, ¿sí? Medicaciones tenemos anti-TNF, este en general ahora mucho no se usa, moduladoras de la coestimulación de la célula T y B, en la cascada inflamatoria el T y el B se unen, se estimulan y generan todas las citoquinas inflamatorias. Bueno, Lavatacept bloquea específicamente ahí. Anakinra y canakinumab anti-L1, y el tocilizumab es bloqueante del IL-6. Ay, no salió el cuadrito. Bueno. Acá están, ¿sí? Los anti-TNF, los bloqueantes de las interleuquinas, ¿sí? Las dosis, algunos, por ejemplo, se usan subcutáneo o endovenosa, y bueno, la toxicidad que pueden generar. Habitualmente, los que son subcutáneos son las reacciones propias de inyectarse uno, reacción locales, ¿sí? Y los endovenosos, por ahí, como toda infusión, ¿sí? Durante la infusión pueden generar reacciones, por eso necesita uno controlarlos, ¿sí? Y eventualmente si lo estás infundiendo y tiene alguna reacción, broncoespasmo o algo, cortar la infusión, poner corticoides. Algunos se premedican, otros no, estos no, pero por ahí el rituximab sí. Y bueno, como todo inmunosupresor, tenés más riesgo de infecciones, ¿no? En estos pacientes. Complicaciones tenés propias de la enfermedad, ¿sí? Y por el uso por ahí prolongado de corticoides que utilizamos muchas veces. Pacientes que tengan artritis más erosivas, ¿sí? Glaucoma, ceguera, eso ya lo vimos, el síndrome de activación macrofágica, la amiloidosis, son complicaciones de la IJ sistémica sobre todo. Osteopenia, osteoporosis, fracturas, puede ser también por propia enfermedad, ¿sí? Por el uso de corticoides, si uno usa, ¿sí? Hoy en día, al tener más medicación, no llegamos a tanto uso de corticoides, tratamos de sacarlo porque tenemos posibilidad de otras cosas, pero la gente que no tuvo posibilidad antes de acceder a un biológico o algo, puede tener, ¿sí? Más fracturas. Retraso del crecimiento, ¿sí? También por el uso prolongado del corticoide y por la misma enfermedad, ¿sí? Son enfermedades crónicas. Bueno, activación macrofágica vamos a pasar porque si no nos llegamos, son dos cuadritos, después los leen, no sé el tema, pero para que lo tengan presente, las manifestaciones clínicas y laboratorios. ¿Cuáles son indicadores de mal pronóstico? Cuando el paciente tiene, obviamente, un compromiso poliarticular o una oligoarticular extendida, tiene peor pronóstico. Cuando hay compromiso temprano de cadera y muñecas,
peor pronóstico. Cuando tiene un factor reumatoideo dijimos que es más erosiva, peor pronóstico. Cuando la enfermedad está activa persistentemente, que uno no logra con nada, ¿sí? Lograr la remisión, ¿sí? Peor pronóstico. Cuando hay cambios radiográficos tempranos o cuando hay aumento de plaquetas persistente, aumento de plaquetas. Para el seguimiento que le hacemos en el consultorio en estos pacientes, ¿sí? Le hacemos laboratorios cada 3 o 4 meses, ya lo dijimos, para controlar, monitorear, ¿sí? La medicación, ¿sí? Controles oftalmológicos, sobre todo los pacientes que tienen FAM positivo, todos se tienen que hacer controles oftalmológicos, algunos más seguidos que otros. Si tenés FAM positivos, más seguidos, ¿sí? Y aquellos pacientes que reciben corticoides, porque puede haber glaucoma, cataratas, el uso de corticoides. Todos los pacientes que reciben metrotexate les suplementamos con ácido fólico, y calcio y vitamina D por el uso de corticoides, aparte la enfermedad también se da, ¿sí? Osteopenia. Hay que ir controlándolos con el traumatólogo, porque pueden tener discrepancia de los miembros inferiores, los pacientes. Vacunarlos contra la gripe anualmente, y obviamente con todas las vacunas, ¿sí? Menos las virus atenuadas, y controlar las intercurrencias infecciosas. En ese caso, algo que por ahí pueden venir a la guardia, pacientes que están con metrotexate, con algún biológico, algo. Si están febriles y tienen una otitis, bueno, le doy un tratamiento para la otitis y le digo, esa semana no le apliques el metrotexate. Las madres ya saben, pero por ahí puede pasar. Te pregunto, no, esta semana no le apliques el metrotexate, el biológico, hace el tratamiento, termina el tratamiento, le pones de nuevo el biológico. O el metrotexate. El corticoide no se lo suspende. Bueno, como me gusta el cartón clínico. Bueno, lo reparto acá. Las chicas, pongan a qué le pedían el diagnóstico. Acá hay otro. Todo diferente. Así ya la tienen clara y no tienen que estudiar mucho. Sí, después a los casos clínicos. Sí, pero lo está en precio. No, pero para los que están allá. Ah. Ahí le dedicamos el primer caso clínico para los que están conectados al Zoom. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tienen que poner, a ver, ¿qué le pedirían a este paciente según la clínica? Y cuál es el diagnóstico en base a lo que fuimos hablando. ¿Qué tipo de oligoartritis es? Perdón, ¿qué tipo de artritis es? Puede ser una oligoartritis, una poli, una psoriática, una relacionada entre citis. Ahora igual los hablamos. Le damos 5 o 10 minutitos a los chicos que están acá y ahora los hablamos todos juntos. ¿Cambiemos el siguiente? Dejamos este para ellos y lo resolvemos. Para los que están en... Ahora los charlamos.
A ver, recién me lo están mandando. Es otra cosa. Rutina, primera velocidad. Junto con mis compañeros, no sé si Bueno, vamos. Esta es la respuesta de Guille. Guille Vera Guille contestó respondió. esto. Ah, ahí te. Sí, ya lo estamos viendo, Florencia. Ah. ¿Se ve bien? Guille, ¿cuál es Guille? R3. Guille es fan y Ana es lo mismo. Ah, bueno. Virológico y el modo, obvio. Bueno, vamos a ver el caso. Rapidito, por pobre los chicos están en... Bueno, no sé quién le tocó. Esta es una nena, es de acá, que vino en enero. 1 año y 9 meses, sexo femenino, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, que refiere la madre, 3 meses de evolución del cuadro clínico. Primero se le inflamó la rodilla derecha y posteriormente la izquierda. Consultó en 2 hospitales pediátricos previamente, que no las voy a quitar. Cuida, ¿y la imagen? Acá. Bueno, acá ven, ¿sí? Tumefacción de la rodilla derecha, miren cómo llegó. La izquierda también.
Al examen físico estaba febril, nunca había tenido fiebre, estaba muy irritable la nena, no deambulaba por esta flexión de las rodillas que tenía, con rigidez matinal, ¿sí? Inflamadas las rodillitas que estaban en flexión y la hipotrofia muscular marcada. Acá ven la foto, miren la rodillita, esta también, miren el cuádriceps. Así estaba, lloraba todo el día, no se dejaba, le dolía, pobrecito. Bueno, para los que tienen, le pedimos un laboratorio que tenían una anemia, procesos crónicos, un eritro de 56, ¿sí? Pero a veces pueden tener un eritro normal, esta chica estaba muy inflamada, ¿sí? Factor reumatoideo negativo, sí tenía un FAN 1 en 1320, su valoración oftalmológica era normal, pero ¿sí? Serologías PPD negativa, y la radiografía aumento de partes blandas. No necesito pedir ecografía, clínicamente, sí, tenemos. Tenemos un paciente que tiene 2 articulaciones comprometidas, o sea, tiene una oligoartritis, con una evolución crónica, ¿sí? Más de 6 semanas, tenía 3 meses, con reactantes de fase aguda elevadas y el FAN positivo. ¿Sí? Diagnóstico, una IJ oligoarticular, a esta nena se le hizo una artrocentesis, ¿sí? Y la verdad que muy chiquitita, con ese FAN inició metrotexate subcutáneo, ¿sí? ¿Qué pasa en esta nena? Esto es lo más común. Niña pequeña, oligoartritis, FAN positivo. ¿Sí? El FAN, ¿qué tenía más riesgo la nena? De hacer uveitis. ¿Sí? Entonces el control oftalmológico. Esta nena con este valor lo va a hacer. Y va a terminar biológico, seguro. ¿Sí? Bueno. A otro de los chicos del grupo, perdón, le tocó una chica de 13 años de edad, sin antecedentes, todos sanitos estos chicos. Consulta, 2 meses de evolución que le dolían las manos, los carpos, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Refiere además pérdida de peso, que está cansada, que le cuesta escribir en el colegio a la mañana. Y al examen físico vemos, y al interrogatorio, ¿sí? La chica refería a rigidez matinal de 2 horas, entonces cuando va al colegio está tan rígida que no puede escribir. En la piel y las mucosas no encontramos nada. Tenía sinovitis en los carpos, con dolor, ¿sí? Limitados. Sinovitis en todas las metacarpianas y en las PIF de ambas manos. Estas son las PIF proximales, estas son las distales. ¿Sí? Sinovitis de ambas rodillas, que tenían dolor, aparte de estar inflamadas, y sinovitis en ambos tobillos. ¿Sí? Metacarpianas, ¿sí? PIF proximales y DIF distales. ¿Sí? Y los carpos inflamados también. Estas no son las carpas. Y bueno, rodillas y tobillos inflamados. Bueno, hicimos un laboratorio, esta chica, ya teníamos, ¿sí? Que tenía poliartritis, ¿sí? El hemograma, le hicimos un frotis, tenía una anemia, una eritroelevada, elevada, una hipergama, C3, C4 normales, ¿sí? Porque la paciente tiene un FAN y un factor reumatoideo positivo, ¿sí? Pero no tenía, bueno, y serologías y PPD negativas, ¿sí? Porque esa nena que es grandecita, con poliartritis, FAN positivo, factor reumatoideo positivo, ojo que no son lupus, ¿sí? Pero no tenía clínica, ¿sí? No tenía nada en el riñón, bueno, orina no tanto. No tenía nada en el riñón, no tenía nada en piel, no tenía nada en mucosas, no tenía alopecia, no tiene otra cosa más, ¿sí? Y tiene complemento normal. Entonces, teníamos el compromiso de 26 articulaciones, ¿sí? Evolución crónica, reactante de fase aguda y el factor reumatoideo positivo. También tiene el FAN, pero para clasificarla necesito el factor reumatoideo positivo en esta poliartritis. ¿Sí? El diagnóstico, ¿qué es? Una poliarticular seropositiva porque tiene el factor reumatoideo positivo. ¿Sí? Esta chica recibió corticoides y metrotexato. El corticoide para sacarla de ese dolor, esa inflamación, después se los bajo para sacarlo y le doy el inmunosupresor. A veces como que no le podés sacar, necesita 4 o 8 de corticoides porque si no le duele, se le inflama, bueno. Pero bueno, habría que agregar biológicos y demás.
Y el último pacientito es un paciente de sexo masculino, de 3 años de edad, sin antecedentes personales, y que consulta por fiebre de 2 semanas de evolución, un rash maculopapular, evanescente, decaimiento e impotencia funcional de miembros inferiores. Al examen físico estaba febril, tiene un rash en el tronco y en la raíz de miembros, que es evanescente, sinovitis de ambos tobillos, y se le palpa hepatosplenomegalia. Nuevamente hacemos un laboratorio, que hay una anemia, reactantes de fase aguda elevados, con hiperplaquetosis, el litro elevada, el frotis es normal, después se le hizo una PAMO que también era normal, serologías, cultivos, ¿sí? Se le estudió como un síndrome febril prolongado, era todo negativo, se le hizo C3, C4 normal, FAN negativo, factor reumatoideo negativo, bueno, la PAMO, ¿sí? Ecocardiograma, derrame pericárdico leve y la hepatosplenomegalia. ¿Sí? Tenemos un paciente que tiene 2 articulaciones comprometidas, no tiene muchas, ¿sí? Tiene fiebre y signos sistémicos, ¿sí? Tiene el rash, tiene la hepatosplenomegalia, ¿sí? Tiene reactantes de fase aguda elevados, se descarta todos los procesos oncomatológicos infecciosos, ¿sí? Estos pacientes sí o sí terminan en PAMO, por ahí uno les hace tomografía también, como el estudio del síndrome febril prolongado, ¿sí? Y por diagnóstico clínico y por descarte de otras enfermedades, el diagnóstico, una IJ sistémica, por corticoides y metotrexato. Probablemente, si no mejora con esto, algún biológico. Que en estos, el que se usa, ¿sí? Que es indicación después del metotrexato, es el tocilizumab. Y o por ahí el canakinumab. ¿Sí? Si, ahora que no había mucho tocilizumab que falta, nada más que la pollita sale 2 millones de pesos. Barato, barato. Es barato. Bueno, se terminó. Esto es todo. Muy bien, acá los chicos. Esperen un segundito. No, una consulta. Factor de complemento. ¿Se piden siempre, o sea, 3 o 4? ¿Se piden? No, mirá. Sí. O no, depende de la clínica. A ver, a estos chicos. En el primer lugar lo habíamos pensado. No, yo no se los pido habitualmente. Por una cuestión de costo. Quiero dejar para un lupus, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí pueden tener una inmunodeficiencia asociada, entonces por lo menos una vez, pero no es necesario que lo tengas, ¿sí? Ese 3 ese. Pero puede tener alguna inmunodeficiencia, y entonces lo que le hace es el proteinograma con el GAME, para ver que no tengo y un C3, C4, pero habitualmente, pero sí, hay que pedir una vez. Acá preguntan de ARJ, la variante sistémica de la ARJ, cero negativa. Asumo que será con alguno de los casos clínicos que estábamos viendo. La IJ, no sé si la pregunta es eso. La sistémica es factor cero negativa. Siempre cero negativa. Sí. Listo. Creo que iba para ese lado la pregunta de Calculo que Guille. sí. Y Lucía que pregunta si el primer control oftalmológico es normal, cada cuánto se hacen Si tenés un FAN positivo, cada 3 meses. ¿Sí? Si no, por ahí lo puedes hacer cada 6 meses o una vez al año. Pero el FAN positivo es cada 3 meses. Perfecto. No, lo importante es, por ejemplo, el primer caso clínico, que era el de las rodillitas, la nena de las 2 rodillitas, fue a un hospital, ¿sí? Con la rodillita claramente no estaría tan inflamada. Y el primero que la vio es el traumatólogo. Le puso un yeso, ¿sí? Le dijo que estaba fracturada, ¿sí? La señora vive acá a 2 cuadras. Vino con el yeso acá, la ve el traumatólogo acá y evoluciona, ¿sí? Tiene un yeso la paciente, no veo en las imágenes fractura. Bueno, ¿sí? El traumatólogo que la vio acá una vez. La vuelve a llevar al hospital pediátrico, ¿sí? Le sacan el yeso después de un tiempo, ¿sí? Y
Y bueno, no le daban un diagnóstico. Entonces lo lleva a otro a hospital pediátrico más grande, ¿sí? La ve el traumatólogo, así, con las dos rodillitas, ¿sí? Y dijeron, no, hay que pedirle una resonancia. Hace 3 meses que la chica no camina, ¿sí? Hay que pedir una resonancia. La resonancia con turno, obviamente, también pasa en el hospital grande, ¿sí? Era 20 días, ¿sí? Y entonces la mamá la volvió a traer acá. No, señora, venga, mañana, la voy a internar, porque a esta nena hay que dormirla para hacerle la trascendencia de la rodilla. Y que la interné, no se hizo la resonancia, ¿sí? El traumatólogo le pidió un FAN, así que ella lo trajo acá al FAN. Ya está el diagnóstico, oligoartritis, no necesitas una resonancia, el diagnóstico es clínico en esta chiquita. Se infiltró, está bárbaro ahora. Así que es importante, está bien, fueron los traumatólogos, ¿sí? Pero, porque estos pacientes habitualmente entran por traumato, ¿sí? Con la rodillita. Pero bueno, pueden ir a una guardia, algo que tienen que tenerlo presente ustedes. Acá son especialistas, me quieren robar el cargo acá. O armar un servicio de reumatología. La tengo acá online. ¿Qué quieres tú? Mira, ya tenés una candidata. Ya tengo una candidata. Sí, acá todos amaban, pero después no hacen reumatología. Se van a morir. Anestesia, porque ustedes son jóvenes, tienen posibilidad de rendir, bueno, ojo, Yo tenía un compañero que era excelente, excelente pediatra, todo acá. Volvió a rendir para cirugía cardiovascular, entró en el primero. Volvió a rendir, hizo un año de la residencia, renunció y pidió para anestesia. Ahora está así. Pediatra y bueno, y la semana que viene vamos a ver dermatomiositis y esclerodermia, y hoy hay un nene internado que va a subir al piso, ¿sí? Que tiene una dermatomiositis. Hace 3 meses que viene de pediatra en pediatra, ¿sí? Así que les digo el lunes por ahí en qué habitación está, para que lo Se pegan una vuelta. Quizás si alguno hace guardia, pero ya no hacen. Puede que el fin de semana lo vean en el piso.